En la primavera de 1942, el mariscal Semión Timoshenko tenía razones para creer que la guerra estaba cambiando de dirección. La contraofensiva soviética del invierno anterior había detenido el avance alemán frente a Moscú, había recuperado Yarkov en febrero y había creado en el sector del río Donetsk un saliente que los planificadores del Estado Mayor soviético miraban como una plataforma desde la que lanzar el golpe que terminaría de colapsar el frente sur alemán. El saliente de Barbenkovo, como se conocía esa protuberancia del territorio soviético hacia el oeste, era en el mapa una oportunidad que parecía demasiado clara para ignorarla. Un punto de partida desde el que avanzar hacia Yarkov, rodear las fuerzas alemanas en el sector y producir un resultado operativo que en el esquema estratégico soviético de ese año podía ser tan decisivo como lo que habían conseguido en diciembre frente a Moscú. Lo que Timoshenko no sabía o no ponderó con suficiente rigor era que el saliente de Barbenkovo era también visible desde el otro lado del frente, y que lo que en el mapa soviético parecía una plataforma de lanzamiento, en el mapa alemán parecía exactamente lo que tácticamente era: una trampa con los flancos expuestos, esperando que alguien la llenara de fuerzas antes de cerrarla. El plan soviético para la ofensiva de primavera en el sector de Yarkov era ambicioso en su escala y confiado en sus asunciones. Timoshenko concentró en el saliente de Barbenkovo y en las posiciones al norte de Yarkov aproximadamente 640.000 soldados, más de 1.200 tanques y varios miles de piezas de artillería. El ataque se lanzaría en dos direcciones convergentes. Desde el norte, el grupo del general Kostenko avanzaría hacia el sur en dirección a Kharkov, mientras desde el saliente de Barbenkovo en el sur, el grupo del general Bobkin atacaría hacia el norte. La pinza se cerraría alrededor de las fuerzas alemanas que defendían el sector y Yarkov caería por segunda vez en manos soviéticas. El 12 de mayo de 1942, la ofensiva comenzó. Los primeros días confirmaron las expectativas más optimistas del mando soviético. Las fuerzas del norte penetraron las líneas alemanas en varios sectores. Avanzaron entre 20 y 30 kilómetros en los primeros 2 días y crearon una situación que los partes de guerra enviados a Moscú describían como el inicio de la desintegración del frente alemán en el sector. Timoshenko informó a Stalin que la operación progresaba según el plan y que los objetivos serían alcanzados en los tiempos previstos. El general Friedrich Paulus, que comandaba el sexto ejército alemán en el sector norte, recibió el impacto del ataque soviético en condiciones que los primeros días de combate describían en sus reportes con la honestidad de quien no puede disimular la presión. Sus divisiones cedían terreno, los flancos del avance soviético se extendían con una velocidad que dificultaba las contramedidas y la situación en algunos sectores alcanzaba el nivel de crisis que requería el uso de reservas que el plan operativo alemán preveía para un propósito diferente. Pero Paulus tenía instrucciones que no eran las de contener el ataque a toda costa, eran las de absorberlo, mantener la cohesión de sus líneas y dar tiempo a que el plan que el grupo de ejércitos sur había preparado independientemente del ataque soviético pudiera ejecutarse. Ese plan era la Operación Fredericus, diseñada para eliminar precisamente el saliente de Barbenkovo desde el que Timoshenko lanzaba su ofensiva. Y el instrumento principal de esa operación era el grupo Panzer de Ewald von Kleist, concentrado al sur del saliente en posiciones que el reconocimiento soviético no había identificado con suficiente precisión como para generar la alarma que habría cambiado las decisiones de Timoshenko en los días previos al inicio de su propia ofensiva. El teniente Wilhelm Hoffmann, oficial de infantería del Sexto Ejército que combatió en el sector norte durante esos días,
escribió en su diario una descripción de los primeros días de la ofensiva soviética que sus superiores probablemente habrían considerado demasiado honesta para los registros oficiales. Los ataques son masivos y continuos, no como en el año pasado, cuando podías ver el agotamiento en las oleadas después de pocas horas. Estos siguen viniendo. Hemos cedido posiciones que llevábamos meses construyendo y la orden es resistir sin contraatacar en serio. No entiendo por qué, pero hay algo en el tono de los mensajes que llegan del mando que sugiere que saben algo que nosotros no sabemos todavía. Lo que el mando sabía era que el 17 de mayo, 5 días después del inicio de la ofensiva de Timoshenko, el grupo Panzer de Kleist atacaría desde el sur del saliente de Barvenkovo, con el objetivo de cortar la base del saliente y cerrar el cerco alrededor de todas las fuerzas soviéticas que habían penetrado hacia el norte. El 17 de mayo, el grupo Panzer de Kleist atacó. Lo que siguió en las horas y días posteriores fue el tipo de inversión táctica que los libros de texto de historia militar usan para ilustrar el concepto de cómo una posición ofensiva puede convertirse en una trampa sin que quien está dentro lo perciba en el momento en que ocurre. Las divisiones blindadas de Kleist rompieron las líneas soviéticas al sur del saliente con una velocidad que en las primeras horas superó las previsiones del propio plan alemán. Las unidades soviéticas que cubrían el flanco sur del saliente, diseñadas para proteger el corredor de suministro que alimentaba la penetración hacia el norte, no tenían la densidad de antitanque ni la profundidad defensiva para absorber el tipo de ataque que Kleist ejecutó. Timoshenko recibió los primeros informes del ataque de Kleist el mismo 17 de mayo, y la reacción del mando soviético en las horas siguientes reflejó la confusión que produce encontrarse simultáneamente atacando y siendo atacado en un punto que el plan no había contemplado como vulnerable. Las primeras decisiones buscaron reforzar las posiciones del flanco sur sin detener el avance hacia el norte, con la lógica de que la ofensiva había conseguido resultados que detenerla haría irreversiblemente perdidos. Era una lógica comprensible en sus propios términos y catastrófica en el contexto de lo que Kleist estaba haciendo al sur. El mariscal Alexander Vasilevsky, que representaba al Estado Mayor soviético en el frente de Timoshenko durante esos días críticos, solicitó autorización a Stalin para detener la ofensiva hacia el norte y redirigir las fuerzas para cerrar el hueco que el ataque de Kleist estaba abriendo en el flanco sur. Stalin rechazó la solicitud. La ofensiva debía continuar. Detenerla equivalía a admitir que había fracasado. Y Stalin, en mayo de 1942, no estaba en condiciones psicológicas ni políticas de admitir ese tipo de fracasos en un momento en que el prestigio del mando soviético dependía de mantener la narrativa de que la iniciativa había pasado al lado soviético después del invierno. La decisión de Stalin de continuar la ofensiva mientras Kleist cerraba el cerco fue el momento en que el resultado se volvió irreversible. No de manera inmediata, porque los cercos requieren tiempo para consolidarse y la ventana en que una ruptura es posible no se cierra instantáneamente. Pero la combinación de continuar gastando fuerzas hacia el norte mientras el flanco sur colapsaba era exactamente el tipo de doble exigencia que ninguna fuerza puede satisfacer simultáneamente sin comprometer ambas tareas. El 23 de mayo, las vanguardias del Sexto Ejército de Paulus desde el norte y las divisiones Panzer de Kleist desde el sur se encontraron al este de Balaklia. El cerco estaba cerrado. Dentro de él quedaban 3 ejércitos soviéticos y elementos de varios más, con el general Kostenko al mando de unas fuerzas que en ese momento comenzaban a comprender la naturaleza de su situación. El teniente coronel Ivan Shokin,
oficial de Estado Mayor de una de las divisiones atrapadas en el cerco, describió el momento en que la información sobre el cierre del cerco llegó a su cuartel general, con una precisión que captura algo que los análisis operativos raramente expresan. El mensajero llegó a las 2 de la madrugada con un mapa donde la línea del cerco aparecía marcada con lápiz rojo. El coronel lo miró durante un tiempo que me pareció muy largo sin decir nada. Luego me preguntó si yo podía confirmar que los datos eran correctos. Le dije que sí. Se quedó mirando el mapa otro momento y luego dijo, con una voz que no tenía nada de dramático en ella: entonces tenemos que salir. Como si fuera una observación técnica sobre algo que había que resolver. La salida que Shoukin y sus compañeros intentarían en los días siguientes costó en vidas lo que los cercos siempre cuestan cuando la posición no tiene reservas de combustible ni munición para sostener los intentos de ruptura, el tiempo que esos intentos requieren. Las columnas que intentaban abrirse paso hacia el este encontraban las posiciones que las divisiones alemanas habían establecido a lo largo del perímetro con la misma eficiencia que el grupo de ejércitos sur había demostrado en los grandes cercos del año anterior. El general Kostenko murió durante los intentos de ruptura. Las circunstancias exactas de su muerte son inciertas en los documentos soviéticos del periodo, que en ese punto tienen las lagunas que produce la destrucción de los cuarteles generales durante el combate. Lo que los registros confirman es que el 26 de mayo la resistencia organizada dentro del cerco había cesado en la mayor parte del sector y que las columnas de prisioneros que las unidades alemanas procesaban en los días siguientes alcanzaron cifras que incluso dentro del contexto del Frente Oriental de 1942 resultaban extraordinarias. Las estimaciones más consistentes de las bajas soviéticas en la segunda batalla de Kharkov hablan de aproximadamente 240.000 prisioneros, más de 1.200 tanques destruidos o capturados y más de 2.000 piezas de artillería perdidas. Era la mayor derrota soviética desde los grandes cercos del otoño de 1941 y llegaba en un momento en que la narrativa oficial soviética había construido la expectativa de que ese tipo de desastres pertenecían al pasado. Stalin procesó la derrota con la reacción que su sistema de mando producía de manera predecible ante los fracasos de esa magnitud: la búsqueda de responsables. Timoshenko fue relevado del mando del frente y asignado a posiciones menores. Vasilevsky, que había recomendado correctamente detener la ofensiva el 17 de mayo, no fue culpado porque el registro de su solicitud y el rechazo de Stalin estaban documentados de manera que hacía difícil redistribuir la responsabilidad en esa dirección sin consecuencias incómodas para el propio Stalin. Lo que la segunda batalla de Kharkov hizo al frente sur alemán no fue simplemente eliminar una amenaza o destruir 3 ejércitos soviéticos. Fue abrir el corredor que permitiría la Operación Azul, el gran avance de verano de 1942 hacia el Cáucaso y el Volga, en condiciones logísticas y operativas considerablemente más favorables de lo que habrían sido si el saliente de Barbenkovo hubiera permanecido intacto como plataforma de lanzamiento soviética. El grupo de ejércitos sur que lanzó la Operación Azul el 28 de junio de 1942 lo hacía con un flanco sur consolidado, con las divisiones de Kleist disponibles para el avance en lugar de comprometidas en operaciones defensivas, y frente a un ejército rojo que en el sector sur había perdido en mayo una cantidad de tanques, artillería y soldados con experiencia que la producción y el entrenamiento tardaron semanas en compensar parcialmente. El mayor Hans Joachim Röttiger,
oficial de Estado Mayor del Grupo Panzer de Kleist durante la Operación de Mayo, escribió en el informe postoperacional que presentó a sus superiores una evaluación que sus superiores incorporaron a los análisis previos al lanzamiento de la Operación Azul. El flanco sur del futuro avance está ahora libre de la amenaza que el saliente de Barbenkovo representaba. Las fuerzas soviéticas en ese sector necesitarán tiempo para reorganizarse. Ese tiempo es exactamente lo que la operación de verano necesita para desarrollarse sin presión sobre los flancos. Röttger tenía razón en su análisis. El tiempo que el colapso del saliente de Barbenkovo proporcionó al avance alemán hacia el sur fue real y operativamente significativo. Lo que su informe no podía anticipar, porque en junio de 1942, los datos que habrían permitido esa anticipación no estaban disponibles. Era que el Ejército Rojo usaría ese tiempo de reorganización no solo para restituir las fuerzas perdidas, sino para desarrollar, en los sectores donde el avance alemán no llegaba, el tipo de reservas estratégicas que en noviembre de 1942 cerrarían el cerco de Stalingrado con la misma eficiencia que Kleist había cerrado el cerco de Barbenkovo. La segunda batalla de Yarkov fue el prólogo del mayor avance estratégico alemán de 1942 y el antecedente directo del mayor desastre estratégico alemán de la guerra. Las mismas divisiones que habían destruido el saliente de Barbenkovo avanzarían meses después hacia el Volga y el Cáucaso con la confianza que produce haber destruido al enemigo antes de que pudiera atacar. Y el Ejército Rojo, que había sufrido en mayo de 1942 una derrota que sus archivos no publicaron completamente hasta décadas después, aprendió en esa derrota, entre otras lecciones, que los cercos funcionan en ambas direcciones y que la misma geometría que Kleist había usado en mayo podía ser usada con igual eficiencia cuando los recursos y el terreno lo permitieran. En Barbenkovo, en mayo de 1942 y en Stalingrado en noviembre del mismo año, el instrumento era el mismo. Solo cambiaba quién lo usaba y quién lo sufría.